Vamos a empezar porque así hacemos justicia a los que habéis venido más puntualmente. Bueno, voy a hacer una breve presentación, porque además creo que la presentación es innecesaria en este caso. Yo creo que Ana está por poco tiempo aquí, pero ya es muchísimo más conocida que yo. Entonces, ¿verdad? Por ahí están mirando la cabeza ya diciendo sí. Bueno, ¿qué presentación le podría hacer a una mujer como Ana? Pues yo creo que en vez de leer su currículum, que además lo tenéis todos en LinkedIn o en cualquier sitio, diría que ella personifica muy bien ese talento que queremos recuperar. Cuando hablamos de esa palabra que ya estamos casi gastando con otras muchas, el talento que mejor formado de toda la historia de España, que se fue probablemente con la crisis, y que algunos se fueron pero con la pretensión de volver. Y eso fue además un flujo de talento. Nos interesa mucho que el talento español vaya afuera, recabe las mejores prácticas, recabe los mejores conocimientos, recabe las mejores experiencias y puestos de responsabilidad del pueblo. Y entonces, en ese sentido, Ana, representa el talento que este país merece recuperar. Por lo tanto, tenemos que hacer cosas aquí. Tenemos que constituir empresas, tenemos que tener una administración moderna, tenemos que tener instituciones con prestigio, porque es la oportunidad de recuperar ese talento que tenemos fuera. Y bueno, pues Ana, como otros muchos jóvenes españoles, ella es abogada, fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos tuvo la posibilidad de formarse en una de las mejores universidades, la más prestigiosa, la Universidad de Columbia, especializarse en un tema relacionado con su formación, pero que al mismo tiempo le abría una cantidad de perspectivas absolutamente nuevas en relación al sector público, a las administraciones públicas y demás. Y después de esa experiencia, llegó a tener un puesto de absoluta responsabilidad y privilegiado, digo privilegiado por lo bonito que es, pero realmente por lo interesantísimo que es el organizar todo un organismo en Nueva York, concretamente, para no olvidarme, haciendo una traducción, sería, a ver, lo digo por aquí. Vicepresidenta de Investigación y Análisis para la Corporación de Desarrollo, dicho claro, de la Oficina de Desarrollo. Bueno, pues efectivamente, creo que, pero ella lo hizo, le dio su toque, en el sentido de hacer políticas inclusivas, políticas que teniendo que ver con las ideas más innovadoras, como ya sabéis que en Nueva York tiene en un momento determinado una eclosión de la economía digital, probablemente tardía en relación al Silicon Valley, pero Nueva York es Nueva York y actualmente es una potencia en términos digitales. Y entonces, pero verlo desde una perspectiva inclusiva de desarrollo económico y demás. Es una experiencia absolutamente interesante. Y por lo tanto es un lujo tenerla hoy aquí. Y yo le he dicho, Ana, cuéntanos lo que quieras, porque seguro que contándonos lo que quieras va a ser interesante. Y bueno, pues ella, y además yo le sugería que sea una mezcla entre esa experiencia que tienes en Nueva York, y por lo tanto es una experiencia seguro muy rica, llena de matices y de cosas que nos puedes contar, pero también su responsabilidad. Ella no viene hoy en función de un cargo, viene aquí como una invitada a la que tiene unos conocimientos enormes y lo que queremos es conocerla en su faceta más profesional. Pero es verdad que en la Generalitat, en el poco tiempo que lleva, pues ha colaborado, ha sido la impulsora de una de las joyas de la corona, que es la estrategia de inteligencia artificial. Creo que es ese documento que nos ha repartido. Bueno, eso se ha hecho en un tiempo récord. No hay ninguna comunidad española que lo tenga, por lo menos desde esta perspectiva de acciones muy concretas. O sea, un compromiso de acción de inteligencia artificial tan claro como este. Cataluña lo publicó, pero yo creo que son niveles diferentes de acción y de todo. Y entonces, bueno, desde esta perspectiva, yo quiero agradecerle sobre todo a que hayas aceptado estar aquí en el Frida y TechFeeder y no tardo mucho más. Pues adelante. Muchas gracias. Hola a todos. La verdad que estoy encantada de estar aquí. Efectivamente, Andrés cuando me planteó venir me dijo hablar de lo que quieras, pero claro, entonces
ante semejante cargo y sabiendo que despierta interés mi experiencia en Nueva York, yo lo que os planteo para ello es lo siguiente. Hablar probablemente en 5 o 10 minutos, ¿no se oye? No se oye. No sé. Ah, se ha apagado. Se está apagado. Está apagado. Pues hablar, os planteo lo siguiente, hablar quizá rápidamente sobre un tema que a mí me apasiona, pero que podría ser una conferencia en sí misma, que ya es de hecho una conferencia de la que he hablado en el pasado en sí misma, de cómo hacer que alguien como yo, cómo hacer que la evidencia, la información, los datos se sienten en la mesa de decisiones políticas. Entonces, por si tuviera que resumir cómo mi experiencia en Nueva York se aprovecha más a mi vuelta en España, probablemente esa sea una de las cuestiones más relevantes. Pero trataré este tema brevemente, por eso empiezo con esta diapositiva de la administración como un cubo de basura. Pero también quiero hablaros no solo de la metodología y de soluciones para eso, sino también de, como bien ha dicho Andrés, mi experiencia a nivel de desarrollo económico en Nueva York, porque desde esta apuesta por la tecnología empezó en el año 2007, después de la crisis financiera, con el esfuerzo del alcalde anterior, a mi jefe, a Bloomberg, por diversificar la economía de Nueva York. Entonces llevamos muchos años de experiencia en ese tema y esa parte de contenido y de innovación como parte de una estrategia más general de desarrollo económico y social para una región determinada es otra de las cuestiones que traigo de bagaje, ¿no? Y de experiencia que puedo compartir. Pero luego, sin más rodeos, la verdad que yo os sugeriría que no me enrolle mucho en esa parte y ya que tenemos este documento de inteligencia artificial y que se publicó en noviembre, si no me equivoco, hay novedades, se han desarrollado, se han abierto grupos de trabajo, hay acciones muy avanzadas, otras menos. Hay mucho avance en relación con este documento y yo lo que os propondría es quizá ir repasándolo y aprovecharme también del talento que hay aquí para ir a quizá que me ayudéis a identificar huecos o posibilidades que quizá pues, no hemos pensado, ¿no? Desde dentro de los muros del Palau. Así que si os parece bien esto. Y por favor, interactivo totalmente. O sea que cualquier pregunta que tengáis, estoy encantada de interrumpir, de responder, etc. Pues bien, si hablo de mi experiencia en Nueva York y qué es lo que más he aprovechado, por un lado la metodología y por otro el contenido, como os decía. En relación con la metodología, ¿por qué? Pues probablemente mi trabajo se parezca más al vuestro o el que sea emprendedor o empresario de lo que parece, porque la administración, la realidad es que no está preparada para tener éxito en la administración de Nueva York. Una de las cosas que me di cuenta rápidamente es que tenías que ser muy emprendedor. O sea, en sí misma, una organización pública no está preparada para facilitar el éxito, ¿no? De las políticas públicas y para eso lo ilustro con este modelo de economía conductual que es el cubo de basura. Es decir, una organización pública es un cubo de basura en el sentido de que es una anarquía organizada en el que los que mandan ponen una serie de personas más o menos inteligentes y confían que de alguna manera problemas y soluciones se encuentren eventualmente, ¿no? Y eso es una realidad. Y cuando todo el mundo me dice que difícil tiene que ser la vuelta a la Comunidad Valenciana, digo, pues es exactamente lo mismo aquí que allí. O sea, no es porque sea Nueva York, quizá hay edificios más altos, pero la administración pública funciona exactamente igual. Entonces, en este entorno, probablemente mi primer año de experiencia en la administración americana fue para intentar ver cómo podía realizar mi trabajo de una manera efectiva en este entorno tan caótico. Y bueno, hay una serie de aprendizajes de esa experiencia, pero la razón por la que bueno, tal y como lo hice, os diré que una de las cosas que más se estudian cuando estudias administración pública en Estados Unidos es el entorno de las organizaciones públicas. Utilizas teoría de juegos, economía conductual, una serie de estrategias que aprendes y que bueno, se aplican a tu realidad día a día si tienes ganas. Yo lo hice
porque creo firmemente, tengo mucha vocación y creo firmemente en que la evidencia tiene que ser parte de la toma de decisión. Así que bueno, utilicé mucho teoría de juegos, no lo voy a negar, para intentar avanzar esto. Es otro tema de otra conferencia, pero lo que sí que es muy básico de entender y de explicar y que quiero poner de manifiesto, precisamente porque probablemente la traducción física más evidente es este papel, es dos cuestiones. Una, entender el contexto en el que actúas, es decir, no como político o como servidor público no tenemos derecho ni siquiera a resolver el problema que pretendemos resolver si no entendemos en el contexto en el que operamos, ¿no? Y es algo tan sencillo como eso no está de una manera natural incorporada a la toma de decisiones. El contexto y luego el impacto, es decir, una de las personas que más ha tenido influencia en mi decisión de irme a Estados Unidos y de estudiar políticas públicas fue la economista que ha ganado el Nobel este año, Esther Duflo, ¿no? Que ella decía, si no sabemos el impacto de las políticas y de las decisiones que vamos a tomar, entonces no lo estamos haciendo mejor que los médicos de la Edad Media con sus sanguijuelas, ¿no? O sea, a veces curabas al paciente, a veces no. Pero ¿qué podía ser, no? Serían las sanguijuelas, sería suerte, no tienes ni idea, ¿no? Pues de eso me refiero, es incorporar el entendimiento del impacto que vas a generar con la toma de decisiones en el momento en el que estás diseñando la política. Y si que tuviera que resumir a qué me dedico, pues es eso, en pelear por estar en la mesa de decisión y que el que toma la decisión entienda el contexto y el impacto de la decisión, tan sencillo como eso. Y bueno, ¿qué se traduce? ¿Por qué lo menciono en relación con este documento? Que Nuria, Oliver, cada vez que lo presenta y el presidente siempre lo dice, es que es estilo americano, tal, tiene solo 12 hojas, has mencionado la catalana. Efectivamente, o podríamos hablar de la española, 300 hojas de estrategia de inteligencia artificial, que probablemente poca gente se lea, ¿no? Entonces, a nosotros nos consta que la ministra Calviño ha cogido este papel y ha dicho, yo lo que quiero hacer es esto. Lo que quiero hacer es esto porque se entiende perfectamente, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues se utiliza la teoría de cambio, es el theory of change, o sea, es una manera de explicar y comunicar la toma de decisión de una manera más o menos sencilla porque incorpora primero el contexto en el que operas. Por eso hay una sección aquí que dice cómo es el entorno de la Comunidad Valenciana. Luego explica la visión que tienes como política pública en general, se articula a través de 3 pilares concretos que luego podemos discutir y luego ya aterriza en una serie de acciones y dentro de unas áreas estratégicas. Eso es la teoría de cambio. Entonces, si tuviera que resumir qué es lo que más utilizo de mi experiencia americana, esto en todo. La teoría de cambio en todo. Ahora mismo se llama Pacto Verde, ahora se llama todo. Entonces, bueno, pues esa importancia metodológica para mí es mi día a día. Y viene de mi experiencia en Columbia, en Nueva York, etc. Por otro lado, ¿qué es más interesante? También el contexto de desarrollo económico, es decir, una de las cuestiones principales de una estrategia de inteligencia artificial es que se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo económico. Ay, perdona, de hecho, me he lanzado. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo pasamos? Dos cosas. Se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo económico. Y es que, como os decía, el alcalde Bloomberg ya había empezado en el 2007-2008 a hacer una apuesta por la diversificación de la economía de Nueva York para que dejara de depender del sector financiero. Esto se enmarca dentro de la crisis, etcétera, y bueno, pues esa fue su apuesta. De modo que cuando yo me uniera a la administración de la ciudad de Nueva York, ya se llevaba bastantes años haciendo una apuesta por sectores tecnológicos concretos. Entonces mi equipo, que es el de análisis, es exactamente el mismo que aquí, pero allí lo que hacíamos lo primero que hicimos fue pues, hacer un análisis de cuál ha sido el impacto de estas cosas. No sabíamos muy bien si realmente se había generado empleo, sabíamos que se generaba empleo, pero en realidad, o sea, la ciudad de Nueva York genera empleo solo, o sea, llevábamos en pleno empleo, o sea, el 4% llevaba desde la crisis, básicamente, o sea, es que no
no, bueno, es verdad que estaba en un 7, si recuerdo bien, pero vamos, algo muy mínimo. Entonces, ya llevábamos muchos años y muchas acciones para entender cuál habría sido el impacto, ¿no?, de esta apuesta por un crecimiento innovador, por la innovación, guiando el mercado laboral, etc. Entonces, bueno, pues sabíamos lo bueno y lo malo. O sea, supimos, gracias a ese análisis, el impacto de hacer una apuesta por un crecimiento innovador en el mercado laboral sin complementarlo con otras acciones. Por ejemplo, polarización del mercado laboral. Supimos que, gracias a todos estos años de experiencia, que se había creado en la ciudad de Nueva York puestos de salarios muy altos, un pequeño número de esas ocupaciones se habían creado, se habían impulsado y luego pues se había reducido la clase media y los puestos de salarios bajos pues se habían empujado incluso más para abajo. Y luego sabíamos también casos de éxito, de cuestiones que habían incorporado en nuestras decisiones de forma completamente aleatoria, porque la realidad es que no se era consciente de ese efecto que se estaba creando en el mercado laboral, pero teníamos ejemplos como, por ejemplo, la estrategia de Advanced Manufacturing, que no sé cómo será, de producción industrial avanzada, ¿no? O sea, con tecnología. Que supimos gracias a eso, gracias a que se había empezado con una de las primeras estrategias, que se había acompañado de una serie de cuestiones como las patentes habían vencido de las máquinas impresoras 3D, entonces estaba a disposición de casi todas las compañías, por muy pequeñas que fueran, ¿no? Había pasado cosas como que la ciudad de Nueva York, que tiene un sector industrial muy importante, había de forma completamente voluntaria acompañado esa apuesta por la tecnología en la producción industrial con muchos programas educativos para los trabajadores. El resultado, salarios más altos para los trabajadores, un 7% más alto y mayor empleo en un sector tradicional que realmente no tenía que haber sido así, o sea, es una anomalía, ¿no?, del sistema. Así que esa es una parte. ¿Qué otra? Pues que ya solo por la naturaleza de mi trabajo participé en muchas de las iniciativas. Bueno, creo que esta parte la voy a explicar un poco más, porque igual es interesante, pero en muchas de las iniciativas de sectores tecnológicos concretos. Por poner un ejemplo, he traído aquí inteligencia artificial porque vamos, de lo que vamos a hablar hoy en la Comunidad Valenciana. Esta es una estrategia en la que trabajamos, creo que fue la última en la que trabajé antes de venirme, con un equipo, trabajé con un equipo muy grande de gente, se desarrolló, no tiene nada que ver con la estrategia para la Comunidad Valenciana, nada que ver, está centrada en la ética, el contexto es absolutamente distinto. Es verdad que los datos y la gestión de los datos es una parte muy importante de la estrategia de inteligencia artificial en la Comunidad Valenciana, pero allí era todo, o sea, lo que se quería se decidió una decisión política de hacer Nueva York el centro del uso ético de datos para inteligencia artificial. Y no es más que eso, y todas las acciones que veis aquí abajo y que os puedo contar desde el sandbox, no sé si conocéis ese concepto, pero es, bueno, como puedes hacer lo que quieras y fuera de la regulación no te afecta, no hay limitaciones, ¿no? Estás protegido, digamos. Todo era para probar que herramientas éticas se pueden favorecer para impulsar el uso de inteligencia artificial, pero solo de forma ética, ¿vale? Ese era el condicionante. De hecho, el alcalde de Nueva York tenía muy claro que no quería que Nueva York fuera una ciudad que creara empleo de inteligencia artificial de ninguna de las maneras, por la mala reputación que tiene en Estados Unidos, porque el entorno de datos es absolutamente distinto al que tenemos aquí. Así que esto es una de las acciones que se hicieron, mucho entorno para favorecer la compartición de datos entre administraciones, empresas privadas, etc. Eso, por cierto, todavía no se ha lanzado, ¿eh? Esto es información privada, esto no está en online ni nada, y ahora mismo se están estudiando distintas opciones, o sea, ni siquiera se ha lanzado eso todavía. El entorno físico es un centro que se llama AI for Good Center, ¿no? Y entonces ahí es donde todas estas empresas van a poder ir, estarán en
probablemente en Queens, no se ha decidido todavía, van a poder ir y hacer todas estas acciones en relación, o sea, una incubadora tradicional, ¿no? Pero con todos estos servicios de compartir datos, etc. Por ejemplo, Education and Training. Si veis aquí todas las acciones educativas que para mí, como parte del equipo de desarrollo económico, son fundamentales, estaban centradas en enseñar ética. O sea, no estábamos enseñando la creación de tecnología e inteligencia artificial. Lo que se hizo fue intentar meter en el currículum la ética de la inteligencia artificial. Esto es un ejemplo, pero hay muchísimos otros. Otra de mis proyectos en el que participé durante por lo menos 2 años en la creación de la estrategia de ciberseguridad para la ciudad de Nueva York. Un proyecto precioso y completamente innovador que no tenía nada que ver con las estrategias de desarrollo económico de la ciudad de Nueva York tradicionales antes de la llegada del alcalde de Blasio. ¿Y por qué digo innovador? Porque estaba centrado. Primero, fue probablemente el primer caso en el que utilizamos este modelo de teoría de cambio que os he mencionado. El resultado fue que nos dimos cuenta que, primero, Nueva York, o sea, todo lo que diseñó esto es darnos cuenta, como digo, el contexto, ¿no? Nueva York, no teníamos que hacer esfuerzos de atraer talento, ¿no? El talento se atrae solo. Pero ¿qué teníamos que hacer? Las empresas estaban surgiendo de ciberseguridad y Nueva York, como el 40% de la economía sigue siendo el sector financiero, es el cliente principal de empresas de ciberseguridad junto con Washington, ¿no? Donde están todas las empresas de gobierno. Entonces pensamos que había una oportunidad para crear, digamos, un hub de ciberseguridad alrededor de todo este sector financiero y de salud, porque también hay muchísimos, los 2 mayores empleadores de la ciudad de Nueva York es el sector financiero y el sector de salud. Así que esa fue la oportunidad que vimos y que analizamos, que no se estaban en nuestras universidades, en nuestros centros, no se estaba ofreciendo ciberseguridad, no había talento local en ciberseguridad. Así que toda la apuesta de ciberseguridad, olvidarte, bueno, veréis Cyber Center, o sea, eso siempre existe en la ciudad de Nueva York, porque claro, eso es una estrategia, una herramienta de desarrollo económico tradicional para Nueva York, precisamente por el precio del mercado, ¿no? Del suelo, quiero decir, ¿no? O sea, es muy caro y no hay. Entonces, siempre hay una incubadora, un edificio, un hub, digamos, que actúa como anclaje de todas estas estrategias tecnológicas. Y bueno, en este caso es todo académico. Por ejemplo, Academic Innovation Exchanges, lo que pretendía era conectar al emprendedor tradicional en el sentido de no tecnológico, es decir, el que es emprendedor, el que sabe de negocio, el que sabe de captar dinero, el que tiene esa formación financiera, con profesores que estaban desarrollando tecnología de ciberseguridad. Resultado, se creaban empresas, hacemos el matching, se creaban empresas y esas empresas tienen muchísimo éxito. Eso es un modelo tradicional de desarrollo económico en Nueva York. Y luego, bueno, muchas acciones de educación concretas en temas de ciberseguridad. Dicho lo cual, esto solo para hablar de mi experiencia voy a dejar de utilizar esto porque ya no tengo nada más de pantalla. Así que quería poner la página web de esto, si es posible. Sí, lo pongo yo. Vale. Si os parece, ya llegamos entonces a la Comunidad Valenciana, porque bueno, ese es el resumen de mi experiencia. Si pones Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial, debería salir por ahí. Tenemos una página web, no sé, ya alguien lo sabe, pero existe. Y bueno, pues os decía, el desarrollo económico como marco de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial. ¿Qué es esto? Hemos empezado a hablar públicamente de esto muy recientemente. Hace apenas unas semanas el presidente lo dijo públicamente por primera vez y espero que en los próximos meses nos cansemos todos de escucharlo, pero tiene un nombre, se llama Desarrollo 5.0 y la razón es que estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa el 5? Pues hacer a las personas el eje de toda esta revolución industrial y de esta apuesta por un crecimiento innovador y todas estas tecnologías. Dentro de este desarrollo 5.0, la primera
Eso, perfecto. La primera, hay distintas áreas. Voy a resumir brevemente las 4 áreas de desarrollo 5.0. La primera es hacer una apuesta por la diversificación de la economía de la Comunidad Valenciana a través de sectores tecnológicos concretos. O sea, inteligencia artificial es la primera acción. Ahora me encantaría pasar a hablar de esta estrategia con vosotros. La segunda área estratégica es, bueno, la segunda y la tercera. Están muy relacionados, pero la audiencia, digamos, el público objetivo es distinto. Porque en la primera es un esfuerzo de hacer que esta apuesta por el desarrollo tecnológico sea permeable. Es decir, que nuestro sector productivo tradicional tiene que aprovecharse y esto viene acompañado de una serie de medidas de desarrollo económico muy concretas que tenemos que ocuparnos de que esa apuesta en la primera área se traduzca en una mayor modernización y crecimiento económico de nuestros pymes, que son el 95% de las empresas. La tercera, la inclusividad, que significa lo mismo pero con personas, es decir, todo el mundo se tiene que beneficiar o por lo menos no seremos nosotros quien va a poner trabas para que todos los ciudadanos y la sociedad en general se beneficien de esta apuesta por un crecimiento innovador, es decir, inclusividad. Y luego el cuarto es la sostenibilidad. Algunos habéis escuchado o no que el presidente ha anunciado el Pacto Verde para la Comunidad Valenciana. Pues todas esas acciones que en sí mismos son un monstruo están en ese paquete, ¿no? Que es el cuarto de sostenibilidad. Es decir, crecimiento innovador, inclusivo y sostenible. Es eso, desarrollo 5.0, centrado en las personas. Inteligencia artificial, si alguien conoce brevemente, no sé si alguno de vosotros ha estado en la presentación que hemos hecho en Alicante, en Valencia, en Castellón, pues está precisamente centrado... No os preocupéis, que si subís mi no. Vale. Pues bueno, tenéis la estrategia. Os quería, si os parece bien, no sé, quizá es el momento de ir hablando de las distintas acciones y de las áreas y quizá ir repasando. Me voy a saltar el contexto porque me da la sensación de que hemos hablado mucho y de la forma. Si queréis pasamos al final, la página 10-11, que habla de la estrategia para la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Si veis, esto, digamos, replica un poco esa estructura que he hablado de inclusividad, de permeabilidad, etcétera, en inteligencia artificial. Y tiene 3 áreas concretas. Una, este objetivo de hacer un impulso por un ecosistema productivo, innovador, integrador. El segundo es la preparación del ecosistema para los cambios socioeconómicos. Y el último es la adopción de IA en la administración pública. Pues bien, todas estas cosas están pasando, o sea, esto es una estrategia viva. Todos los días pasan cosas nuevas, hay reuniones, se avanzan proyectos, algunos son más públicos que otros. No pasa nada por contar cosas aquí, me imagino. No periodista, ¿no? Aquí. Pues eso. No pasa nada. Sí, al revés. Si yo lo que quiero es que quizás repasemos esto y aprovechar de que estemos todos aquí para, pues bueno, pues que aquí todo el mundo tiene ideas, tiene iniciativas, tiene proyectos que se pueden sumar, ¿verdad? Bueno, pues si queréis empezamos con la creación de un ecosistema innovador, ¿no? Que además eso representa Torre Juana. Yo siempre lo digo un Torre Juana pero para toda la Comunidad Valenciana, básicamente. Y yo siempre lo digo y la gente lo entiende rápidamente. O sea que, pues ese es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, cuando estuvimos diseñando la estrategia, pensamos que había una serie de prioridades para conseguir esto de Torre-Juana en toda la Comunidad Valenciana, que es lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, primero, pues dijimos, bueno, pues tenemos que invertir o favorecer la inversión en investigación alineada con las tecnologías que... perfecto. Bueno, es nuestra página. Están en los idiomas, tenemos un vídeo que... un poco más arriba tenemos un vídeo. De hecho, si no habéis estado en la presentación de la estrategia, en esta página web está la grabación de la estrategia de la presentación de Valencia. Y también está un vídeo que, digamos, plantea el contexto,
porque, o sea, el guión básicamente lo escribimos entre Nuria Oliver y yo, que básicamente lo único que es son 3 minutos y que explica pues el contexto, que es básicamente pues el miedo que puede existir y por qué, resume por qué como administración decidimos dar un paso adelante y actuar comunicar públicamente nuestra visión de una estrategia, de una inteligencia artificial para la Comunidad Valenciana. Entonces ese vídeo lo resume también, digamos, no hace falta que lo veamos ahora. O sí. ¿Hay audio? Ah, sí, pues mira, lo vemos. Dale un poco de peso agresivo y puede decir, eso es lo que nos hace económicos. El error, esa maravillosa casualidad que nos permite aprender y reflexionar sobre nuestros actos. Pero, ¿y si pudiéramos reducir ese margen para vivir mejor, para elegir mejor, para crecer no solo como individuos, sino como sociedad más desarrollada y ser el doble o el triple de sanos, de sociales, de profesionales, de globales? Existe una inteligencia que lo hace posible. Se llama inteligencia artificial y ya está aquí. Sabemos que es inquietante, porque su potencial es ilimitado y no lo conocemos como sociedad. Y por eso es necesaria una estrategia, un plan que nos ayude a integrarla para ser más competitivos, más sostenibles, más inclusivos. La sociedad, nuestra comunidad, ¿está preparada para la inteligencia artificial? ¿La inteligencia artificial? Sí, pero no sé de qué va. Yo creo que es algo del futuro. Artificial, ¿no? Emocional. Una máquina o alguna ayuda con un plugin o algo, pero más profesional, no sé. Un ejemplo de inteligencia artificial podría ser un móvil. El robot ese que tenemos, que yo le hablo todo. Toda la tecnología que ha llegado, ha llegado para quedarse y para ayudar. Ay, yo siempre voy, creo que todo es bueno. Por ejemplo, cuando quitaron lo manual y pusieron lo digital, a mí me gusta. Yo, cuanto más adelantado, mejor. Yo creo que siempre es bueno. Será buena, sí, será buena. Si se le da buen uso, podría ser positiva. En ese momento, Los trabajos del futuro ya son presente. La sanidad que estaba por venir ha llegado ya. Las oportunidades del mañana están aquí hoy. La inteligencia artificial es una realidad al alcance de nuestra mano. Abrámonos a una comunidad valenciana más competitiva, centrada en las personas y la sostenibilidad del planeta, inclusiva por y para todo el mundo. Os presentamos una estrategia de inteligencia artificial muy nuestra, una visión de futuro para los nuestros. Formemos parte de ella juntos. Bueno, perdón. No sé si lo conocíais, pero en fin, resume bastante bien nuestra visión. Y también decir que la forma en la que hicimos esto, lo que hicimos fue, digamos que ha sido bastante novedosa, porque primero hemos comunicado la visión que tenemos de una inteligencia artificial para la Comunidad Valenciana, y solo eso ya en sí mismo supone un cambio tan grande. De hecho, yo creo que las primeras semanas después de la presentación mi vida consistía en responder a llamadas de gente enfadada de por qué no les habíamos preguntado, etcétera. No pasa nada, digo, pero si es que si el momento de empezar a hablar es ahora. Pero nosotros como administración tenemos la responsabilidad, y la asumimos, de comunicar qué tipo de inversión tecnológica y crecimiento innovador queremos para la Comunidad Valenciana. Es así de simple, ¿no? Y a partir de ahora pues empezamos a trabajar con todos los grupos para aterrizarla e implementarla. Así que bueno, en este esfuerzo de fomentar investigación de inteligencia artificial alineado con tecnologías y el sector productivo de la Comunidad Valenciana y sectores estratégicos, pues aquí mencionamos 2 acciones concretas, la verdad, y las 2 están pasando cosas. La primera es la creación de la unidad de ELIS. Me imagino que habéis conocido que después de que lanzáramos la estrategia, en la ciudad de Alicante, junto con otras 17 ciudades, todos usual suspects, ¿no? O sea, como digo yo, nosotros estamos ahí un poco más abajo del resto, pues que si el Max Planck, de no sé dónde.
los típicos, la Universidad de Cambridge, ¿no? O Oxford, no me acuerdo, es Oxford, etcétera, bueno, pues ganaron un concurso para abrir el centro ELIS. Pues nada, como os preguntaréis cómo está el tema, porque ahora mismo no hay mucha publicidad, pues ahora mismo estamos en periodo de máquinas, o sea, hemos recibido recientemente la forma jurídica de esa fundación y el 1 de abril estaremos en Londres lanzando el centro ELIS para la ciudad de Alicante, junto con el director del Max Planck y de todos estos otros 17 centros de innovación de inteligencia artificial. Y bueno, se avanza, se crean alianzas, se ha decidido, bueno, Nuria será la directora, es ella, y ha firmado, por si no me equivoco, un acuerdo con la Universidad de Alicante para empezar el centro en la Universidad de Alicante y está, digamos, definiendo el proyecto científico. Así que está ya empezando a mirar gente, está empezando a mirar el personal para el centro, o sea que, bueno, poco a poco vamos avanzando con este tema. Estamos buscando, ojo, también socios. Es una fundación privada, la Generalitat se ha comprometido a aportar 1,5 millones al año, pero tiene que ser una fundación privada por una serie de limitaciones. Así que ahora mismo, ¿qué más estamos haciendo? Pues recaudar fondos, básicamente. Estamos recaudando fondos, identificando potenciales socios, o sea que bueno, esta probablemente mi experiencia de todas es la parte más difícil. Yo no sé si alguien aquí tiene experiencia de recaudación de fondos, a mí me pones aquí y reducidas cuentas. Y bueno, pues en eso estamos, en Centro X, ¿no? ¿Qué más? Tech4CV, no sé si conocéis esa iniciativa. Tech4CV es algo que ha desarrollado la Agencia Valenciana de Innovación. Quizás un poco pronto para presentarlo como los futuros institutos tecnológicos, pero los institutos tecnológicos, que los conoceréis, me imagino, ya existen, se han encargado de aprovechar o de ayudar a los sectores productivos, no sé cuántos hay, 15, si no me equivoco, sectores productivos de la Comunidad Valenciana a modernizarse. Algunos han sido, en mi experiencia de evaluación de políticas públicas de recién llegada a la Comunidad Valenciana, algunos han sido más exitosos que otros. Entonces hay una necesidad de evaluar y de cuál es el futuro de los institutos tecnológicos o qué podemos hacer. Pues bien, la Agencia Valenciana de Innovación, dirigida por Andrés García Reche, ha empezado a dar vueltas a este asunto y se ha apoyado en investigadores de las universidades de la Comunidad Valenciana para desarrollar un concepto que es el Tech4CV, que tiene un centro físico, pero sobre todo, digamos, es una nueva forma de juntar a los emprendedores de las tecnologías con las empresas que representan el sector productivo tradicional de la Comunidad Valenciana. ¿Qué más? Uy, esta parte os interesará, la de promoción de emprendedores para que superen las barreras de crecimiento empresarial. No sé, ¿por qué barrera queréis empezar? Porque me imagino que hay muchos emprendedores. De financiación, por ejemplo. Podemos contar que hay un tema que me gusta mucho, que es, bueno, la Comunidad Valenciana, cuando se hablaba antes del contexto, una de las cosas que más me sorprenden a mí en la Comunidad Valenciana es la elevada tasa de mortalidad de sus empresas. Bueno, sabéis todos que el 95% de las empresas de la Comunidad Valenciana son microempresas y el 96-97, ahora mismo no tengo el número en la cabeza, son pymes. O sea, es decir, claro, eso es una realidad con la que yo personalmente nunca me había encontrado, porque claro, como en Nueva York. Entonces, para mí cambia todo, ¿no? O sea, es una manera de fomentar el crecimiento, el desarrollo económico muy teniendo en cuenta que la realidad es que las empresas son pequeñas. Pero estamos ahora intentando entender qué pasa. O sea, ya no sabes si es la causa, es la consecuencia, si la falta de productividad es lo que hace que mueran, si mueren porque no tienen apoyo para crecer, si es la falta de financiación. Es decir, hay una especie de confusión en un mundo muy complicado de entender que ahora mismo estamos intentando, digamos, como arrojar más luz sobre ese tema para intentar actuar en consecuencia. Pero, por ejemplo,
si el tema de la competitividad y la productividad asumimos que es uno de los problemas, ¿no? Es verdad que las empresas de la Comunidad Valenciana a nivel de inversión en capital humano tienen muy poca inversión. Muy bien, pues entonces en eso estamos intentando, como bien sabes, con el Instituto Valenciano de Finanzas, intentando quizá sacar líneas para fomentar inversiones en tecnología. De acuerdo, entonces yo me voy al IVF, Manuel Igualta, director del IVF, tenemos que sacar líneas para dar no sé qué, porque hay que, me dicen, no, pero si ya no ha existido, ¿qué pasa? Que se quedan desiertas. Nadie las pide, ¿qué pasa? Entonces, claro, eso nos empuja a tener que pensar, pero ¿qué pasa? ¿No? Una vez más, a entender el contexto, porque no vale con sacar una iniciativa, una política pública, lanzarla y desear, cruzar los dedos, te pasa lo siguiente y deseas que se solucione por sí mismo, ¿no? No, o sea, constantemente estamos intentando ver qué es lo que pasa, por qué se quedan desiertas y bueno, estamos de hecho en conversaciones muy preliminares porque para mí una de las soluciones podría ser quizás subvencionar esta consultoría, dado que son pequeñas empresas, esa consultoría y luego pues a los empresarios que decidan modernizarse, hacer una apuesta por una tecnología concreta, pues quizá ya automáticamente si deciden, gracias a esa consultoría, invertir en tecnología, pues entonces ya metemos el IVF y no se les subvenciona, se les presta con tramos no reembolsables o alguna de las cosas que hace el IVF podría ser una solución. De hecho, no sé si conocéis el rector de la Universidad de Alicante. De hecho, es que además, todo esto siempre va a pasar en Alicante, por una cosa o por otra, está todo aquí. ¿Sabes? Porque el otro día estuve en la Universidad de Alicante hablando con el rector y me estaba contando esta iniciativa que va a hacer él una vez que deje ese rector, me imagino que es pública, ¿no? El Centro Mixto de Inteligencia Digital, se llama, público, ¿no? ¿No? Bueno, Centro Mixto de Inteligencia Digital. Pues ya lo conocéis. No, la verdad que debería ser él quien lo cuente, pero de hecho colabora con la Universidad, con la Diputación de Alicante, con la Universidad Miguel Hernández, y pues yo creo que yo lo que le propuse fue ¿por qué no hacéis vosotros ese proyecto de consultoría? O sea, si realmente es una especie de compendio de investigadores en distintos sectores productivos, pues quizá podríamos hacer una alianza con ese centro mixto para hacer estos proyectos de consultoría y luego enlazarlos con el IUVF. Estoy hablando todo el rato. Más ideas, etc. Lo que queráis. Sí. Porque al final, básicamente, hay cosas más fáciles para hacer, como fomentar en los concursos de la administración pública, que por ser PYME, como pasa en los países nórdicos, pues tengan más. ¿La compra pública innovadora? Bueno, eso. Es que eso no es tan sencillo. Ya, pero al final, un proyecto de inteligencia artificial, o según qué cosa de la Comunidad Valenciana que quieran proponer, pues básicamente será gente como la que estamos aquí, startups o microempresas, que tendrán mucho know-how, pero que tienen un logo ni según qué cosas que poner como filtros para poder llegar a según qué cosas. Entonces, la propia administración muchas veces fomenta esto, pero luego la acción es que casi te tienes que llamar A, B o C o D, y si no, no te toca. Para la solicitud de... No, para un concurso público de lo que saques de la administración. O sea, ninguna pyme va a poder hacer un concurso de 1 millón de euros de inteligencia artificial por mucho crash que tenga y mucho talento, porque va a haber un montón de etapas administrativas, financieras, de solvencia, de etc., que será para otra empresa, mucho más grande, pero que a lo mejor no sabe. Claro. Yo creo que estás hablando del proceso de compra pública innovadora, que eso sí que es complicadísimo, ¿no? Hablas de eso. Y siempre ganan los mismos. Por mucho que sea público y que sea abierto y que todos sabemos de qué va esto. Como ejemplo, los países nórdicos fomentan que haya un ecosistema de pymes que trabajen con la administración y aquí se fomenta que sea las grandes, las que Yo sí, hablando más. A mí me parece que es un tema
muy importante. En el fondo es algo más que una compra pública innovadora. Es la impotencia que tienen las startups, por muy buenas que sean, muy competitivas que sean, frente a la empresa en el terreno digital. Es decir, lo máximo que podemos lograr las startups es alguna alianza con los grandes para poder ser clientes de la administración. Es decir, la administración no ha tomado conciencia de que el talento, el minifundismo digital valenciano o alicantino puede ser realmente de un valor extraordinario. Nunca van a tener escalabilidad ni las empresas europeas, ni las empresas españolas, ni las empresas valencianas, si realmente no tienen la opción de guardar oportunidades frente a las grandes empresas. Pero es que lo peor de todo es que normalmente muchas de las licitaciones, las grandes empresas que no están especializadas en esa tecnología y subcontratan, acaban subcontratando a pequeñas y medianas empresas en el entorno. Entonces, eso es un problema. Es un problema porque, claro, cuando nuestras startups van a licitar, pues evidentemente no tenemos el tamaño, no cumplimos una norma, etc. Pero ya lo peor de todo son las subvenciones y las... ¿Por qué dice el Instituto? El de Manuel. El IV, es que él no hace subvenciones. Pero en general, cualquier convocatoria de la Como te oiga. CDT. Europeas, fondos europeos, etc. Si no fuera porque hay empresas muy suaves, que los tenemos ahí al lado, que realmente se dedican con una profesionalidad extraordinaria a estudiar una convocatoria, a ver qué dice una letra pequeña, a ver qué tesis doctoral hay que hacer para presentar un tema. O sea, normalmente, claro, una empresa que tiene un departamento de telefónica, todo esto, que tiene departamentos de abogados, de tal, de 20 personas preparadas para licitaciones, que pueden, evidentemente. Pero una pequeña empresa no se puede, a no ser que efectivamente vayamos a nosotros. Entonces, vamos a vosotros y decimos, oye, mira, podemos tener éxito. Y entonces ellos, que son muy profesionales, dicen, sí, pues a ver, nos miren, entonces juegan el partido nuestro. Eso es una realidad. Yo creo que esto es un tema que dentro de Alicante hemos dado una vuelta, lo hemos transmitido en algún informe, pero no se resuelve porque además no se resuelve porque hay una estructura legal que muchas veces es sencillamente la estructura legal de la ley de contratos del Estado. No es un tema que la Comunidad Valenciana puede hacer. Pero que sí que es verdad que hay que empezar a tomar conciencia de ese tema. Las empresas europeas no tienen escalabilidad, las empresas españolas no tienen escalabilidad, porque tienen una carrera imposible para ver. Tenemos escalabilidad antes en el extranjero muchas veces. Nos contratan antes gente en el extranjero que aquí. Claro, la escalabilidad no la da, tenemos que ser muy buenos para ir fuera y no sé si realmente se ajusta un poco a lo que realmente. Si queréis os cuento rápidamente, me alegra que me lo digas, porque sí, yo creo que recientemente hemos sido muy conscientes de esto, intentando averiguar cuál era el problema y después de hablar por lo menos con 4 entidades distintas para intentar averiguar de cuál era o pintar, digamos, el escenario completo. Una cuestión es de legalidad, es decir, la administración dedica recursos y personal a ayudar a empresas a crecer, pero ¿cuál es la limitación legal? Que ahora mismo no la tengo en la cabeza, pero son 2, es decir, las startups no llegarían, requieren para ayudarles un nivel de facturación superior a no me acuerdo qué cantidad, que no es el caso de las startups. Entonces, claro, me quedé fascinada, eso para empezar, y luego para continuar, y entonces habría qué podemos hacer para quitar esto. Entonces, bueno, pues igual se puede considerar hacer un cambio, pero claro, tendría que ser una nueva ley, en fin, estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya está en marcha. Pero eso es un servicio que existe. Es bastante complejo. Al final, la ley de contratos de la administración pública, pues no depende de la agencia, depende del Estado. No, pero es un servicio. Bueno, tú estás hablando de la contratación pública, yo estoy hablando de apoyo, que es otra cosa, ¿no? Es la versión que has introducido tú, Andrés, un poco el apoyo a la empresa pequeña a crecer, ¿no? Que por un lado puede hacerse por la administración y luego por otro lado, como yo lo hacía en Nueva York, esos son servicios que tú prestas. Cuando haces ciberseguridad o inviertes en inteligencia artificial y te gastas 200 millones como administración
en esa estrategia es necesario que tú acompañes un servicio, digamos, que es que aquí no sé cómo se llama, o sea, digamos, los servicios tradicionales de incubadoras, cuando tú estás intentando fomentar un ecosistema emprendedor, siempre viene con apoyo en ese sentido. O sea, tú como administración te gastas dinero en crear un equipo de gente que va a ayudar a esas empresas al papeleo. Mientras, en paralelo, con un poco de suerte, igual puedes, como administración, cambiar el papeleo en sí mismo. ¿Tendrás suerte o no tendrás suerte? Porque básicamente, al final, yo creo que ningún empresario no haya sido ninguna startup que se dedique a temas de innovación, nadie quiere que su empresa viva por subvenciones, porque eso es la lógica de una muerte anunciada. Yo lo que quiero es vivir de mis clientes o de hacer cosas que realmente valga la pena y no tenerme que ir aquí y montar una empresa en otro sitio y que los demás sitios seamos reconocidos y aquí, pues mira, le digo aquí al lado y que está lo que es en Madrid o en Barcelona o haciendo cosas en el extranjero, porque esto es Alicante para lo bueno y para lo malo. Si ponemos un hotel y ponemos un bar está genial, pero para temas de innovación, pues a día de hoy es complicado. Es una realidad. Y las subvenciones están muy bien para dar un empujón, pero luego la gente llega a andar sola. No se puede hacer un ecosistema de empresas, por más famoso, incluso que vivan de subvenciones y que luego de esa manera. Porque realmente ni tienen clientes ni nada. Se dedican a ganar subvenciones y vivir de eso. O sea, eso es lo que hay que intentar también evitar. Entonces, por eso decía que si la propia administración, como cliente que tiene problemas, y bueno, pues está en Nueva York, y si luego hablaremos de cosas interesantes que estamos haciendo nosotros en los sitios, donde el proyecto de Nueva York se hace como caso de éxito, se quiere copiar en otra ciudad española muy importante, pues la idea es hacer cosas que sí. Y vosotros en la organización podríais proponer cosas para que las startups en el ecosistema, igual que apoyar a las startups para que vayan por fuera o no de la legislación, no sé cómo, porque no tengo ni idea de cómo habría que hacerlo, pero utilizar el talento para hacer cosas reales. No me des una subvención por otra cosa, sino dar un proyecto a una empresa para que haga innovación, inteligencia artificial, por datos de la administración, para hacer cosas que realmente necesitáis. Buenos días, Ana. Un placer tenerte aquí. Bueno, yo quería hacer un inciso aquí, una cuña publicitaria. Para el tema de consultoría que has comentado, existe una ayuda de IBACE, que es asesoría CV, una ayuda novedosa este año, que está muy bien, y que cubre hasta 50.000 euros de consultoría para el ejercicio de cosas. O sea que esto hay cositas y por parte de INDRA se está promocionando. Yo, si me permite, ya que estamos aquí abriendo el debate, en mi opinión, y no hablando solamente de las startups, lo que yo creo que aquí la mayoría son startups, creo que se olvida por parte de las administraciones, y en concreto de la Generalitat Valenciana, puntualmente, aunque últimamente hay más líneas en ese sentido, de esa empresa, digamos, tamaño mediano, a partir de, pongamos, 1 millón de facturación, empresa con 20 empleados, que es la que de verdad crea el empleo en la Generalitat Valenciana. Esa es la empresa que, si funciona bien, crea una cantidad de empleo muy sustancial. Y donde tenemos, de verdad, empresas muy interesantes dentro de la comunidad. Bien, esas empresas, al hilo de este programa que tú estás liderando, que estoy liderando, el tema de inteligencia artificial, la utilización de tecnología de inteligencia artificial por parte de estas empresas tiende a cero en la Generalitat Valenciana. Tiende a cero. Es penoso ver el poco uso que hacen empresas agrícolas, aquí las hemos comentado, empresas alimenticias, empresas que trabajan, por ejemplo, para el consumidor y no tienen ni siquiera analítica de Big Data. O sea, es verdaderamente penoso ver el poco uso que hacen de esas tecnologías. Me sorprende porque, por otro lado, se está creando aquí en Alicante, gracias a la acción de muchísima gente, entre ellos Andrés y vosotros, un ecosistema de pequeñitas empresas que pueden aportar esas herramientas, dígase Big Data, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que la podrían aportar a estas empresas más grandes, creándose un ecosistema aquí extraordinario, ¿no?, donde todos ganan,
pero que no se llega a conseguir, básicamente, en mi opinión, es porque estas empresas que deberían de ser receptoras, están en su día a día, su objetivo es servir los pedidos, atender a la demanda que tienen, luchar y no llegan a tener el conocimiento. Es lo mismo que habéis puesto en el vídeo al principio, o sea, no saben de qué va esto. No lo saben. En el momento que tú se lo explicas un poco, ya empiezan a ver la utilidad. ¿Cómo conseguimos que estas empresas sepan de qué va esto? Porque ya no es un tema de opulentes de recursos, no. Son empresas que, si les es interesante, se tienen que gastar 100.000 euros en una consultoría para implantar una herramienta que, por ejemplo, a una empresa que tiene mucha maquinaria, pues oye, un sistema predictivo que le permita hacer la reparación de mucho antes y no tener, por ejemplo, para la máquina que se tuviera con ella. ¿Cómo podemos hacer o qué? Aquí lo pones en la página 11.1, creo que es esto. Aquí habláis vosotros. La transformación cultural. No, en la página 11, en el punto 1, habláis de adopción de tecnologías de ya en todos los sectores económicos y el tejido productivo de la Comunidad Valenciana, haciendo especial énfasis en empresas, en pymes no tecnológicas, que es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos hacer llegar esas tecnologías allí y crear esa inquietud a esas empresas? ¿Por qué tenéis pensado? Cambiar la cultura, no. Pues bueno, muchas cosas. Es que depende del tamaño de la empresa, ¿no? Pero una de las cuestiones, por ejemplo, es que, por mencionar un ejemplo pequeño, se está valorando, no se va a adoptar, se está valorando crear incentivos para inversiones en capital humano. Como tú dices, o sea, tú estás hablando de un cambio de cultura realmente. Capital humano, ¿qué es? ¿A qué me refiero en ese sentido? En que las propias empresas del tamaño que tú estás diciendo, una empresa que ya tiene un producto que funciona, que tiene una plantilla relativamente grande, invierta. Primero necesita dos cosas: entender la tecnología e invertir en que sus trabajadores puedan utilizarla, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, por la primera parte de entender la tecnología se confía mucho en la educación, o sea, en cuestiones del Instituto Tecnológico o la iniciativa que os he comentado antes de Tech for CV, o sea, favorecer que estos nodos de innovación, que ahora os contaré una cosa, por cierto, porque yo creo que también es solución para esto, entiendan las ventajas que supone para ellos esa adopción tecnológica, ¿no? Así que bueno, tomo nota, yo creo que sería interesante, pero bueno, en la medida de lo posible también debería ir acompañado de labores o esfuerzos de educación de los trabajadores de estas empresas, porque a veces no sabes si viene antes el huevo o la gallina, ¿verdad? Pues entonces, bueno, estas cosas, al final los game changers están dentro de las propias empresas, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente el CEO. Eso es una experiencia bastante clara de hablar con distintas empresas en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, eso es un tema muy complejo. Un tema que os quería contar, que a nivel de... Es que para mí todo esto y lo que estás diciendo no es más que transformar. Por eso he dicho rápidamente lo de transformar la cultura de innovación. O sea, no es más que no cansarnos de repetir la misma historia y que llegue a todos los rincones de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces estamos construyendo este relato, estamos intentando hablar y que llegue a todo el mundo no nuestra iniciativa, sino las ventajas o los esfuerzos que hacen otros, como por ejemplo Rafa, que está aquí, con Ineca, pues de explicar las ventajas de una adopción o de una modernización y se puede traducir en esfuerzos que hace la propia administración, por ejemplo, como organización ejemplizante, ejemplizadora. Por ejemplo, en la propia administración ahora mismo estamos haciendo esfuerzos, hay un equipo muy concreto haciendo esfuerzos para modernizarse. Es decir, ¿qué credibilidad tenemos nosotros de hablar de inteligencia artificial si ni siquiera utilizamos inteligencia artificial en la administración? Pues bien, a partir de finales de marzo ya se va a lanzar un chatbot, se llama así chatbot, que utiliza inteligencia artificial para atender a los ciudadanos. Y se está trabajando en distintos grupos en la administración que se están trabajando. Entonces, eso es, cuando hablo de transformación cultural, mucho es por ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo. Otra cuestión que quiero decir, asegurarnos de que esta pyme que tú dices o mediana empresa que tiene 50 empleados y que está en Alcoy, por ejemplo, se entere y que participe. Es decir, la famosa frase que yo no la he escuchado más veces en mi vida como vertebrar.
Pues, la famosa parte de vértebra aquí es fundamental, porque claro, esto no es solo lo que está pasando en Torrejona o en la ciudad de Valencia o tal, tiene que, estas empresas están, y sobre todo en la provincia de Alicante, están en el interior. Entonces, esta idea de vertebración es parte también de la estrategia y estamos, digamos, ideando un mapa de nodos de innovación según estén los sectores productivos, ¿no? Es un proyecto súper bonito del que pensamos hablar dentro de poco. Hola, viene muy bien porque has sacado muchos conceptos y todos esos conceptos, por ejemplo, lo que estamos nosotros llevando a cabo es una iniciativa con varias asociaciones, empresas tractoras. Por ejemplo, ayer tuvimos una sesión en alcohol, o sea, me viene todo perfecto. Hablabais de empresas tractoras, hablamos de innovación, hablamos de startups, hablamos de conectar unas con otras, hablamos de la dificultad. Por ejemplo, nuestro ecosistema es gratuito y se generan unas sinergias súper dinámicas entre empresas tractoras y startups. No es complicado actuar, es muy fácil, es relativamente fácil. Nuestro ecosistema está vertebrado. Llevamos 4 sesiones en diferentes municipios y vamos a más sesiones. Por lo cual, con los comentarios que estaba escuchando en la parte anterior, en la parte de la yo quiero romper una lanza en favor de Alicante, de la provincia en que tenemos la naturaleza, el esfuerzo y que las dificultades, a veces simplemente tener un espíritu emprendedor, un trabajo en contacto con ellos. Por lo que es referente a la vertebración. Y hablas también de la dificultad de llegada a las pymes y a las micropymes. Yo soy el agente de innovación en FEMPA, tenemos 2.000 asociados, más de 2.000 asociados. Sabemos perfectamente la complejidad de cambiar esa cultura de acercarnos a la innovación. Y sí que quería, ya que tenemos aquí, y hablabas al principio, has vuelto a España y has visto que el 90% de los son micropymes, en Estados Unidos eso no era así. Sí me gustaría saber cómo era el ecosistema que teníais allí y cuáles eran tus experiencias con las empresas que tenías ahí para aprender a cómo llegar a ese espacio. No, realmente es que la vertebración, por eso he mencionado antes el tema del espacio. O sea, en Nueva York en particular también es un espacio físico más pequeño, aunque tenía 9 millones de personas, estaba todo más aglutinado. Entonces la estrategia, o parte de la estrategia era crear hubs. O sea, no había tanta necesidad de vertebrar porque la administración era proactiva. Es decir, una de las primeras decisiones era queremos invertir 100 millones en ciberseguridad. Perfecto. ¿Dónde va a estar? Y entonces, bueno, luego el sistema crece, o sea, la administración es pionera, que es lo que quiero decir. El ecosistema crece alrededor de ese hub o de ese anclaje que tú creas que podría estar en Brooklyn, en Queens, independientemente de donde esté, ¿vale? Y luego ya funciona solo, ¿no? Aquí lo que me pasa, o sea, mi experiencia es que estamos introduciendo estas cosas cuando ya, como bien dices, existís vosotros, existen muchos núcleos sueltos y de ahí, por ejemplo, el esfuerzo del distrito digital, ¿no? Que es el gran reto de utilizarlo como anclaje para vertebrar todos estos puntos. Entonces, que no hay nada, lo que te quiero decir es, no hay nada de la experiencia en Nueva York en ese sentido que ayude aquí. Lo que sí que sabemos es, si tú haces un esfuerzo en crear un hub, de manera natural crece alrededor de eso y se vertebra solo, como tú dices, ¿sabes? No hay nada más que hacer. Ahora el tema es cómo se vertebran las cuestiones que ya están sueltas, ¿no? Hola. Buenas. Ahora, yo lo que quería comentar es que mientras se está haciendo un análisis del contexto, viendo los impactos que pueden tener las diferentes actuaciones que se quieren realizar, no hay una cosa que podemos hacer ya y es el tema de concienciar a todos, desde niños, pasando por más niños, empresas, sobre qué ofrece la inteligencia artificial. Entonces, me refiero a actuaciones como, por ejemplo,
Finlandia, que ha puesto un curso disponible a todos los ciudadanos para que conozcan la inteligencia artificial. Hay que desmitificar un poco qué es, porque hay gente que se ve un poco, bueno, en el vídeo lo has puesto, gente que dice, bueno, un plugin, no sabe muy bien de qué está hablando. Entonces, eso realmente, tenemos una herramienta maravillosa que es Internet, preparar una formación en la cual se trasladen los mensajes que se quieren trasladar a cada sector, es decir, a un niño, a una persona más adulta, eso es una cosa, no la veo tan complicada y no podría ser una iniciativa por parte de la Generalitat Valenciana. Sí, de hecho ya lo es. De hecho, no sé, quizá tenemos aquí la Consejería de Innovación que quiero contarlo, pero realmente se está intentando y está aquí. Se está intentando introducir de alguna manera este programa de Elements of AI en la educación primaria y secundaria, extenderlo a todos los públicos. Quizá se podrá conseguir incluso ya para el año que viene o ya para el año siguiente, pero no solo eso. O sea, para generar esta transformación cultural lo podemos hacer con inteligencia artificial o con pensamiento computacional, si no me equivoco. Todos estos nombres tenemos que crear los currículums, que a mí por eso me gusta tanto Elements of AI, porque ya existe, solo hay que traducirlo y nos lo traemos, ¿no? Creo, si no me equivoco, que hay iniciativas también en la Consejería de Innovación de cesión de educación, de transformación digital, con colaboración con otras regiones, ¿no? Hay un en competencias digitales. Hay competencias digitales, que puede estar ya a partir de septiembre. Entonces, bueno, pues se están haciendo esfuerzos para introducir, como bien dices, desde el principio, para que las futuras generaciones ya sepan, ¿no? Y ahora creo, si no me equivoco, en el currículum de la educación pública, robótica es opcional, pero no hay más. Entonces estamos intentando introducirlo. Yo llegaría aún más, o sea, yo he puesto los niños, pero te puedo poner, antes estábamos comentando, pequeñas empresas que no saben qué puede hacer la inteligencia artificial para su negocio. Claro. Y a lo mejor no tienen un mecanismo sencillo para poder, o sea, un vídeo que diga, pues la inteligencia artificial puede hacer por ti esto y esto. Claro. Y si quieres saber más, es aquí. Entonces, se trata de facilitar, de alguna manera, la información a quien no sabe. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, la Consejería. Sí, al hilo de lo que estabas comentando, sobre cómo orientar probablemente no solamente la inteligencia artificial, sino qué herramienta puede servir como tecnología habilitadora para una empresa, un sector determinado. Entonces, hay una iniciativa de la Agencia Valenciana de la Innovación, que es lo que llamamos el Telco Civil, que precisamente de lo que se trata es de eso, que vamos a poner en marcha, que es como una especie de hub digital que sirva para orientar a empresas de distintos sectores y que sea facilitador y habilitador para ver qué se puede aplicar, orientador. A lo mejor no te proporciona directamente la solución, pero sí que te puede orientar y puede hacer de enlace, de comunicación, de indicador, sí, para poder un poco orientar y saber qué se puede aplicar, qué es lo que te vendría bien y tener como un punto de referencia, un interlocutor desde el punto de vista tecnológico y poder aplicarlo, sobre todo por lo que dices, por la incertidumbre, no saber qué tengo que hacer con mi negocio, cómo transformar mi negocio que es tradicional y utilizar todas estas herramientas nuevas, ¿no? Bueno, yo soy médico y por esto lo veo un poco desde fuera, pero lo que estoy oyendo me recuerda a la dificultad que tenemos concretamente los médicos para explicar lo que le ocurre a la gente a la que atendemos. Y después a mí esto siempre me interesó mucho y después de años de darle vueltas, pues he desarrollado un idioma, un lenguaje absolutamente exento de palabras técnicas, que realmente tiene un poco de precisión de la palabra técnica, pero aumenta en claridad de forma que hasta el paciente menos letrado acaba entendiendo más o menos lo que quieren decir y más o menos para mucha gente lo más a lo que pueden llegar. Y realmente esto creo que es una cosa que debéis pensar o debemos pensar todos, no es la manera técnica, sino qué lenguaje hay que desarrollar para llegar no a los niños o a los jóvenes, que son mucho más fácil, sino a los que ahora tienen esas empresas y de los que realmente, y
donde hay que empezar a crecer. Hola, gracias por la charla. Yo quisiera hacer una sugerencia que tal vez lo que estemos equivocados sería en el enfoque. Dando lo que dice aquí el compañero, que bueno, no coincide con el 90%, pienso que desde la administración no necesitamos que nos den ni soluciones ni crear empresas. Lo que hay que hacer es crear clientes, crear mercados. Yo creo que deberíamos hacer un plan, una especie de renove que apoye a todas las empresas, a ese 97% que ha dicho de pymes valencianas. ¿Por qué ponen las empresas tecnológicas de aquí de la comunidad? Porque no hay clientes. Tú crea clientes y las empresas saldrán solas. No hace falta que las subvenciones. Entonces, lo que podría ser una buena medida, que podría evaluarse, sería pues, hacer un plan de apoyo, de desgravación fiscal, o sea, si las empresas adoptan tecnologías, machine learning, no creo que nadie que lo haga, pero la tasa, por ejemplo, de digitalización de las pymes llega al 27%. ¿Quién utiliza business intelligence? Muy poca gente. ¿Dónde vamos con machine learning? Pues obligar, crear ese mercado, ¿vale? Comprar el renove, de descuento de tasa impositiva, lo que sea, ¿vale? Para que esos clientes, por ley, entre comillas, de facto, pues puedan adoptar esas tecnologías, ellos teniendo un beneficio. Si no, per se, no lo van a utilizar, no lo van a adoptar, o llegarán ya muy tarde cuando su proveedor se lo exija o su cliente tenga más cosas. Así que a lo mejor tenemos que poner el enfoque en el mercado, en crear clientes y no en crear empresas. Porque las empresas son consecuencia de que hay mercado. ¿Vale? Gracias a ti. Pues, Bueno, sí, es que si no hay... Sí, bueno, gracias por la charla, muy interesante. Recupero un poco rápidamente lo que apuntaba David en relación con la relación de las administraciones con el sector emprendedor, las empresas de al margen de acompañar a las empresas. Es cierto a veces que comentaba con Rafa que estamos los turistas delante, ¿no? Pero de alguna manera a veces nos da la sensación también de que el emprendimiento olvida una parte esencial que es la conversión en empresa. Esto es un clásico y tal, pero creo que es un paso esencial por lo menos para adaptarte al medio. Yo creo que esa parte es fundamental y ahora plantear un plan de negocio de viabilidad tienes que pensar, no estoy haciendo venta de nada, que necesitas un apoyo a alguien más, pues es alguien que opine, cuñado, que ha estudiado derecho y que te ayude a hacer algo de esto enfocado, ¿no? Primero, en segundo, cuando conoces un poco cómo funciona la administración pública, los gobiernos desde dentro, te da la sensación de que hoy todos estos esfuerzos de compra pública innovadora están muy bien, pero uno de los problemas fundamentales es el personal. Digamos, ¿quién está dentro moviendo las agendas públicas? Este sector y otros tienen una doble vara, o sea, doble forma de enfocarlo. Es una virtud, digamos, una oportunidad el hecho de que estés hablando de un sector desconocido, porque te permite impactar también en la acción de gobierno, es atractivo, es sexy, ¿no? Para que nos entendamos. Los políticos, los que no son de una técnica, digamos, lo abrazan con cierta alegría. Es verdad que hay que seguir los problemas y los proyectos de empujarlos, pero aparte de eso necesitas gente dentro de las administraciones que de alguna manera, a la hora de plantear contratos públicos, en fin, pues sepa de qué está hablando. Aparte de irse a comprar pública de avance y tal, claro, el problema que tenemos hoy con los equipos humanos, que son muy buenos, muy solventes en lo suyo, en las administraciones públicas, pero yo propongo, no sé, no habéis pensado, creo que está en la estrategia y tal, que a lo mejor montéis un equipo A, un equipo IA, de gente que de alguna manera la forméis con carácter express y la podáis mandar directamente, sea a las administraciones públicas que os van a quitar de las manos, de una fuerza, digamos, de choque que ayude a mover en los sectores, en fin, más pegados a la letra de la ley, al papel, a la ley de contratos del sector público, a mover determinadas cosas, porque esos enfoques nadie los conoce, es puro temor y reverencial, digamos, a esa innovación. Y segundo, ya que tenéis ese equipo ya trabajando, os regalo un nombre. Sí, ya que tenéis el equipo ya trabajando, lo podéis mandar también a las asociaciones, ¿no? Y sí, porque al final mover la agenda, abrirlo, que la gente conozca, impactar, es uno de los grandes retos, pero también una de las virtudes de un sector como este, de un enfoque como este, ¿no? Entonces, las asociaciones empresariales, los
centros que estamos cercanos también al emprendimiento y a la empresa tradicional, ese equipo ya podría tener esa doble misión de impactar en lo público, pero también en lo privado, y enseñar a las empresas de qué estamos hablando, para generar clientes, para generar un poco ese retorno, ¿no? Entonces, creo que ese trabajo, que seguro que lo estás haciendo, pero que alguna administración he conocido y no le pongo nombre y apellidos a esas personas todavía, creo que es un trabajo importante. Más allá, porque al final, esto lo que tiene una virtud dentro de un equipo público es que nadie lo mueve. Entonces, el que llega y lo mueve, pues, tiene margen de maniobra, es sorprendente. El día 29 de mayo hablaremos de cómo se toman las decisiones públicas muchas veces, ¿no? En fin, sacas el dedo, como sople y aciertas, ¿no? Entonces, la virtud está en acertar, pero muchas veces las decisiones públicas se toman de una manera, el hoy me mira con cierta anuencia, creo, espero, de la manera más, en fin, improvisada, ¿no? Entonces, y se acierta, ¿no? Pues creo que esa parte es importante, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo, que formamos gente dentro de la administración. Eso, exacto. Bueno, muchas gracias por la charla, y yo sí que pienso que su experiencia profesional finalmente nos va a ayudar mucho, aunque ahora mismo no tiene nada que ver, pero realmente no tiene nada que ver la de Nueva York con la de aquí, porque realmente nosotros somos bebés del emprendimiento y muy de reciente creación. Lo que sí que está es el talento, lo que sí que está, esas pequeñas empresas yo creo que pueden ser startups importantísimas para las corporativas, porque realmente las pueden contratar directamente. Ahora ya el talento no es contratable, o sea, si no pagas una fortuna, que las empresas no lo están pagando, por lo tanto van a tener que contratar a estas pequeñas startups que tienen valor. Ahí la administración sí que puede ayudar mucho a unir. Pero sobre todo yo creo que nos tenemos que americanizar un poco en la sociedad civil. O sea, vosotros lo estáis haciendo francamente bien, cosa sorprendente, de verdad. Pero bueno, ya es un halago, que decir, ostras, a lo mejor la inteligencia también llegó, ¿no? La artificial y la intelectual, lo cual es una lección inmensa para los que estamos en la sociedad. Entonces, yo que también tengo dos startups y tal, o sea, lo que he visto, gracias a Torre Juana y al señor Pedrín y a todo el ecosistema que ha creado, creo que nos tenemos que... bueno, yo he dado todo un papel voluntario porque, como usted ha dicho, ahora hay que pedir dinero. Necesita 1,5 millones todos los años para tal. Claro, es que quiere decir, lo que ningún empresario va a hacer, ni sociedad civil en general, es derrochar. Pero si realmente industrializamos, entre comillas, esa probabilidad de muerte del 95% de las startups, porque dirigimos con expertos hacia dónde tiene que ir el capital. Yo lo he pedido esta mañana a una empresa y lo voy a pedir a muchas más. Y no es mi papel, pero la sociedad se tiene que implicar. Es decir, hay un vacío inmenso entre la administración y startup, que es la sociedad civil, que es el dinero privado, que tiene que ser rentable. Pero ¿cómo va a ser rentable? Bueno, pues aunando y uniendo a la administración con las startups para que ese capital privado aflore y se ponga a disposición. Pero ¿dónde va a ir dirigido? Pero que no se pierda en el camino, sino a los proyectos exactos donde lo necesitamos, ¿sabes? O sea, hacerlo un poco más dirigido, o sea, industrializado, proceso que una talento con capital privado, no solo el público, porque una cosa muy buena que he escuchado aquí es que no tenemos dinero público, o sea, que cada uno quiere vivir de su propia empresa, entonces es muy necesario, ¿sabes? Que sea un trabajo global. Yo pienso que es fundamental. Yo en incorporación de lo que hablaba antes, que vamos a hablar de una de las juntas, quería proponer que, igual que ha hecho el equipo ya, pues a lo mejor alguna iniciativa como el Plania, parecido al Plane que hizo en su día Zapatero, para todas las administraciones públicas, ayuntamientos, se den inversión en el tema de marketing y cosas así, pues puede ser interesante. No conozco el Plane, pero básicamente se daba dinero a los ayuntamientos para invertir en
según qué tipo de iniciativas. En este caso tendría que ser relacionada con datos, inteligencia artificial, porque los ayuntamientos son corporaciones más ricas en datos. Otra cosa que los tengan organizados, que no sea un poquito de basura que has puesto antes, porque bueno, eso está mal. Y al final no sean así, no siempre hay una organización, así que, o sea, en un ayuntamiento se puede poner en valor muchas cosas. Tú lo conoces mejor que nadie. Pero básicamente estoy comprando ordenadores y PCs y estas cosas, no hay dinero para innovar. O sea, a lo mejor sí que hay dinero de marketing para poder innovar en un vinilo, pero para innovar de verdad no, o sea, no hay inversión pública. Yo creo que hay algo que sí se podría hacer directamente con los medios que ya estamos manejando. Probablemente serían dos cosas prácticas. Una, desde el punto de vista presupuestario, la administración regional distribuye y canaliza un montón de dinero hacia otras administraciones y otros actores que gastan, y hay una presencia de gasto público muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando, y podría introducirse un criterio de asignación de esos fondos a través de la canalización de lo que se llama condiciones especiales de ejecución de los contratos, es decir, cláusulas que se incorporan a todas las licitaciones con carácter general y que favorezcan la implantación de determinadas tecnologías en las que todos estamos interesados como leitmotiv, es decir, en general, cuando se distribuyan fondos para hacer, como ahora decíais, el plan E, pues igual que se tienen en cuenta aspectos ambientales, podrían tenerse en cuenta aspectos el nivel de digitalización. Llámese inteligencia artificial o lo que sea. Y luego hay una segunda cuestión que yo creo que deberíamos tener en cuenta, y es que la ley de contratos va acompañada de una serie de normas presupuestarias que la hacen rígida, la hacen técnica, la hacen extremadamente difícil para organizaciones muy pequeñas. A esto ya nos hemos enfrentado antes, cuando se implanta la administración electrónica, hemos tenido que crear unos sustitutos de los antiguos registros de entrada en las administraciones que son barreras osmóticas entre la gente analógica, digamos, y la administración digital, donde tú puedes hacer algo que te resultaría ininteligible desde tu casa en una página web con las instrucciones de PDF, y que hay alguien dentro de la administración que sí sabe hacerlo, lo hace por ti y te facilita esa penetración en la administración. Eso deberíamos de pensarlo en relación con la contratación, porque la presencia de la administración y la importancia del gasto público es cada vez mayor, y tendría sentido que para favorecer esa presencia de empresas que son microempresas, las tiendas de toda la vida, que podrían suministrar cantidad de cosas que estarían deseando, podrían generar una competitividad mayor, y sin embargo no tienen en absoluto acceso a esas tecnologías y a esos sistemas de controlación. Y de la misma manera que hay una oficina que se llaman OMAC, las oficinas de registro de entrada, ya no son como antes, hay una ventanilla y una persona que hace un diagnóstico, que hace una serie de cuestiones específicamente para los temas de contratación, para permitir que empresas que no podrían hacerlo de otra forma tengan acceso a la contratación pública, no solo a la contratación pública grande, sino también a la contratación pública pequeña, a los contratos menores, en fin, que la última reforma se ha vuelto a ampliar, y sería útil que todas las administraciones tomaran conciencia de esa conveniencia a través de meterles cláusulas en los fondos que se utilizan con esas finalidades. ¿Sabes qué? Uno de los programas más exitosos a nivel de desarrollo económico hay un grupo específico en la ciudad de Nueva York que se llama Small Business Services. O sea, es un equipo enorme. O sea, en sí mismo no sé si hay 500 personas que trabajan para esa agencia. El programa más exitoso, es que me he recordado lo que has mencionado, es precisamente no se meten en temas de contratación, esa no es esa parte, se meten en crear funcionarios o equivalentes, porque ahí no hay funcionarios, personal, que se encargue precisamente de asesorar a empresas pequeñas en la contratación pública. Y luego ese programa ha sido tan exitoso que ha derivado en específicos, es decir, por ejemplo, empresas pequeñas fundadas por mujeres.
empresas pequeñas de discapacitados o empresas pequeñas situadas fuera de la isla de Manhattan. Y llevamos años haciendo esto y cuando tú dedicas a personal sin tener que forzar en los contratos, asesorarles a través de teléfonos, a través de oficinas, claro, es más fácil en Nueva York que podría ser en la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque, claro, ¿cuántas oficinas tienes que abrir, ¿no? de atención? Probablemente tendría que ser teléfono o quizá el chatbox que se puede abrir, no lo sé, pero sí que es interesante el concepto y es verdad que es un programa de desarrollo económico más tradicional de lo que nos pensamos y ya existe y además es exitoso, que han analizado los datos. Al cabo de 2 años, no sé si pasó, fue bastante sorprendente. Después de 3 o 4 años de funcionamiento de este programa, la contratación pública de las pymes subía quizá un 40 o un 50%. O sea que, en fin, recursos para esto, inversión en recursos para esto tiene que ser. Aquí tenemos unas estructuras que podrían funcionar en esa dirección porque sí, eso es verdad. Programas de digitalización de la administración hasta otra serie de programas generales que son las diputaciones. Ya sé que es un tema debatido la relación entre administraciones territoriales aquí, pero las diputaciones que manejan muchísimo dinero, fondos que se transforman en contratos, etcétera, etcétera, y que tienen líneas de actuación y podrían, igual que han ayudado con la creación de alternativas al APSIS y los sistemas de gestión a que los desarrolla la propia diputación, etcétera, etcétera, podrían colaborar en todo esto, diríamos, Bueno, y además se dirige tu nombre como el lidiador de esto para que luego sea más fácil. Ha sido una satisfacción enorme presenciar un debate. Yo creo que el debate ha suscitado aquí ideas al revés, me he aprovechado de todo. Toda la gente y dando ideas, efectivamente, pero es mérito el haber suscitado este debate, ¿no? Por un lado, terminaría aquí, pero es que, claro, ha sido tan rico que me siento yo tentado también a... Porque no te levantas, me siento yo. Sí, no tienes que decirlo algo al final. Vamos a ver, yo creo que de algunas cosas habéis dicho, a lo mejor podría suscitar que estamos diciendo cosas distintas, pero en el fondo yo creo que estamos diciendo lo mismo, ¿no? Y tampoco en resumen, si sirve para algo, sí me gustaría un poco que fuera a nivel de clarificación. Yo creo que hay diferentes estratos de formación. Es decir, cuando hablamos de población general, lo que nos hace falta es, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno finlandés, ¿no? Pues un curso de inteligencia artificial que nos regalan los ciudadanos estas navidades, o cursos muy sencillos, o campañas de televisión donde los conceptos se aclaren, donde quitemos los miedos al fuego, de que nos quememos, evidentemente nos vamos a quemar, pero en definitiva el fuego merece la pena y es un factor de progreso. La inteligencia artificial, claro que tiene riesgos, como tienen las tecnologías y un coste de privacidad, etcétera, pero el gran coste de oportunidad será que no tengamos un gran desarrollo, una gran apuesta en estas tecnologías. Y entonces hace falta la población, pues sí, efectivamente, Julio Oliver pues cogía un micrófono, se iba fuera de su casa, preguntaba que la inteligencia artificial, que se no sabía nadie que era la inteligencia artificial. Y el vídeo realmente lo refleja magistralmente. Hace falta no son actores, no digo que no son actores, en el vídeo no son actores. Claro, son gente real, claro, fíjate. No, por lo tanto, nos hace falta una población culta, una población que sea del siglo XXI, que sepa, que no tenga miedos innecesarios, y sin embargo tenga conciencia de los riesgos, de los auténticos riesgos de este tema. Pero luego, cuando pasamos de nivel, estamos hablando de formación y no conviene confundirla. El pensamiento computacional está para crear grandes vocaciones, para que tengamos el principio de igualdad de oportunidades entre los jóvenes, para que el principio de igualdad de oportunidades no tenga sesgo de género, para que las STEM, que no podemos cubrirlas y tenemos un potencial enorme. Los próximos 4 años se crearán tantos puestos de trabajo en las STEM que podrían resolver el paro de los 5 países campeones del paro de Europa. Y evidentemente en España disminuimos cada año la gente que quiere estudiar STEM. Entonces el pensamiento computacional puede resolver ese problema. Y cuando estamos hablando de startup o de emprendimiento, no es lo mismo aquella gente que empieza, que probablemente necesita ambiente semilla, ambiente inicial, de emprendedor, que quitar el miedo, darle unas pequeñas herramientas, un pequeño asesoramiento. Y aquí es donde quería ir a incidir. De la empresa ya, que es una pequeña empresa y que lo necesita es escalar con demanda. Este tema de verdad, os lo han dicho un par de compañeros y yo creo
que si tuviéramos una administración que se creyera esto, pese a las restricciones de la ley de contrato del Estado, pero que tuviera mecanismos a través de la compra pública, a través de algún tipo de convenios, no sé cuál es la forma pública, porque ahora que soy yo abogado, pues aquí muy buenos abogados. Entonces, que pudiéramos tener una vía valenciana que fuera aquella vía en la que las pymes que tienen productos tienen acceso a pruebas de concepto, pueden en casi igualdad de oportunidades optar a las grandes licitaciones, porque lo que necesitamos efectivamente para crecer y para tener estabilidad es de manera. Y ya lo último, que tampoco quisiera abusar de una posición de anfitrión. La petición sería un poco que nos creyéramos todos, y esto no, yo creo que la administración ha dado pruebas creyéndoselo a las administraciones, porque es verdad que el ayuntamiento, ¿no? Pues con Alicante Futura, el Suma específicamente con un gran programa de digitalización y especialmente la Generalitat con la creación de la Consellería, con la puesta de acciones a la inteligencia artificial, con el centro EDIS, las cosas han cambiado, ¿no? Pero efectivamente teníamos que empezar a creernos nosotros que este modelo tiene coherencia, tiene fuerza, tiene recorrido. Y entonces hay un poco como medio de autoestima, diría. En realidad, la tecnología siempre crece en ciudades medias, no en ciudades grandes. Claro que Nueva York tiene que crecer y tiene que crecer en Berlín y en Londres porque nos estamos digitalizando. Toda la economía acabará siendo digital. Entonces, ¿cómo va a ser Madrid, Barcelona, digital, etcétera? Pero nacen en ciudades medias de gran calidad de vida. Es decir, Boston y San Francisco son ciudades medias. En la India no es Nueva Bali, es bárbaro. En China se va a Shenzhen, prácticamente un contexto nuevo. ¿Qué pasa en Europa? Pues que evidentemente no hemos consolidado en los grandes feudos antiguos un gran centro tecnológico de referencia mundial. Sin embargo, en las ciudades medias han tenido relativas, desde Lisboa, Dublín, o el Valle del Cec en las criptomonedas, etcétera, etcétera. Es decir, el eje mediterráneo tiene potencia a la hora de autopostularse como un gran ecosistema digital. Pero hay diferencias en el eje mediterráneo. En el eje mediterráneo diríamos que están, vaya por lo estoy metiendo, el bottom-up y el top-down, ¿no? El top-down sería Barcelona. Barcelona, después de muchísimas inversiones, o una ciudad que se transforma con los Juegos Olímpicos del 92, grandes inversiones del foro que se transforma en Barcelona, después el Barcelona Nova 22, ¿cómo va a tener eso después de la inversión? El problema es que después de lo que se ha invertido en Barcelona, Barcelona tenía que ser el Silicon Valley español, sí o sí, después de una inversión y una puesta en valor así. Y tenemos Málaga, bueno, pues también es verdad, se creó el Parque Tecnológico de Andalucía, ahora mismo equivocándose en Málaga, ha conseguido, vaya equivoco, 20.000 empleos en economía digital. Eso es Málaga, ahí está ahora. Es el único aeropuerto español que tiene un vuelo directo a Nueva York, tras Madrid o Barcelona. O sea que equivocándose aceptamos rotundamente. Claro, o sea, equivocándonos aceptamos. Las apuestas en economía digital, incluso equivocándose, aciertan. Por lo tanto, ¿qué es Alicante? Pues Alicante sería, yo creo, un modelo, Alicante Valencia, sería un modelo no top-down, sino bottom-up. Es decir, aquí había un unifundismo digital que no habíamos identificado, que era pueblo a pueblo. En cada pueblo existía una empresa interesante, que no ha recibido ayudas, no ha recibido subvenciones, ni Family, ni Friend, ni Food, ni siquiera eso, ni siquiera los mínimos. Y sin embargo han tenido eso. Que a raíz de ahí ha empezado a crearse el parte del Instituto Digital. Ha empezado en los mismos pueblos, en Alpo y en todos los pueblos, porque el evento de Alicante tomando como bandera Alicante Futura, ha empezado un movimiento digital extraordinario. Pero es un momento desde abajo hacia arriba, que la administración no ha cogido con diligencia. Y ese modelo tenemos que crearlo. Este modelo es diferente de Barcelona, es el modelo de Málaga, es un modelo actual, no es el modelo de Internet 1.0 de Málaga. Ahí está Juan Pedro de Acento, que sabe que nuestros compañeros de Sinjagua defendieron el modelo de Málaga. Pero yo creo que ahora es el modelo de defender el modelo de Alicante, porque el modelo de Alicante es un modelo actual. Es un modelo de basado en inteligencia en las disruptivas. Es un modelo que quiere conectarse con el mundo, quiere conectarse con Nueva York y quiere conectarse con todo. Bueno, en ese sentido, pues sí, una idea de que tenemos que tener autoestima y fe en nuestro propio modelo, trabajar con las administraciones y sobre todo la administración que hagan crecer a las pymes, porque nunca vamos a tener esto como se ha dicho. Bueno, termina todo por el fin, me parece. Bueno, yo solo decir que
que sí, que efectivamente que esta administración entiende precisamente lo que acabas de explicar. Yo creo que el ejemplo es la Consellería de Innovación, es esta apuesta del presidente precisamente por todo esto, que cogemos el guante y que al hilo del comentario, perdón, es que no me sé tu nombre detrás, de que somos, en comparación con Nueva York, somos una sociedad bebé, emprendedora, yo no puedo estar más en desacuerdo, porque una de las cosas que creo es que ya existe, o sea, esta región por naturaleza, por cultura es emprendedora y como tú bien dices, es bottom-up, o sea, ahora mismo lo único que estamos haciendo es la administración tener el papel de responsabilidad de comunicar la visión de qué tipo de crecimiento innovador queremos para la región, pero esto ya existe, es más fácil de lo que pensáis que es mi aterrizaje en Nueva York aquí, porque todo existe ya. Probablemente hay que hacer labor de construcción, de vertebración, hay poquitos huecos que hay que cubrir, ¿no? Ahí hay que reforzar ineficiencias, como el tema de la compra pública innovadora, la consejera me estaba mencionando, que los municipios les están pidiendo ayuda con personal para que vayan a ayudarles a hacer, perfecto, pues eso, pero eso es resolver ineficiencias de un sistema que ya existe. Y efecto Torrejuana, cuando he dicho un Torrejuana para toda la Comunidad Valenciana, eso es a lo que me refiero, o sea, la cultura emprendedora ya existe, o sea, te cojo el guante. Y luego agradeceros, hay dos cosas que probablemente no existan. Uno, lo has dicho muy bien, que es sociedad civil, eso es de lo que menos. Poca o quizá escasa comunicación ciudadano-administración y una sociedad civil muy escasa. Eso, si somos capaces además de verlo y reforzarlo, nos ayudará a todos, ayudará al emprendimiento, ayudará a una administración a ser más eficiente en la medida en que acertamos a la hora de diseñar políticas públicas. Y así que os pido a todos que sociedad civil, con dinero, con ideas, pues sigáis haciendo esta labor que para mí, desde luego, ha sido una belleza en los meses que llevo desde que he aterrizado aquí. Y como veis, no exploto cada vez que tengo ocasión. Vengo a contaros cosas y al final os pido ideas. Bueno, y tenemos un buzón de inteligencia artificial. Tenemos, si accedéis a la página, si hoy, mañana o dentro de 6 meses tenéis nuevas ideas, proyectos, mandádnoslos ahí porque está, es ia@gva.es.